Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. De octubre del 1884, el presidente Francisco Gregorio Villini Aristi casualmente comienza el primo del padre. El primo del padre. Del padre Villini. Del padre Villini. Comienza la presidencia de la República después de unas elecciones que Gregorio Luperón la tildó de amañada. O sea que Valí, desde el siglo XIX aquí hay fraude. Fue el presidente número 23. El presidente número ahora vida, los presidentes de este país eran 3 días, porque, oye, del 1844 al 1880, del 1844 al 1884, pasaron por el país 23 presidentes. Entonces, Gregorio Villini, quien fue uno de los presidentes más democráticos de la historia dominicana, tanto así que en el 1998 el presidente Leonel Fernández lo llevó al Panteón Nacional por los méritos que tuvo ese presidente en solamente 9 meses, señores. Solamente duró 9 meses en la presidencia. ¿Por qué? Porque renunció producto de los ataques bestiales, de las intrigas que tenía Ulises Lili, quien posteriormente, poco tiempo después, ocupó la presidencia de la República y fue acribillado en el 1899. Fíjense que Gregorio Villini, ¿por qué dejó la presidencia? Bueno, los ataques en contra de él era porque él quería que la imprenta que estaba en boga de nuestro país comenzara a funcionar. Porque con la imprenta, ¿verdad?, la publicidad, los periódicos, los medios de comunicación se ampliaban. Y Lili no quería que haya ampliación de esos medios porque Lili era el jefe de la Marina, de las Fuerzas Armadas, diríamos nosotros. Y él no quería que el presidente Villini siguiera con lo que es la imprenta. Y él entonces decidió, 9 meses después de la presidencia, dejar la presidencia porque él decía que el pueblo, la sociedad, estaba por encima de todo. Antes de él renunciar, o el día de su renuncia, él dijo esta frase lapidaria, esta frase histórica que se mantiene latente todavía en el país. Decía él: mis enemigos creen que estoy bajando, pero siento que estoy de pie subiendo la cumbre, porque él fue un presidente, ¿verdad?, honesto, un presidente que estuvo al lado del pueblo. Inclusive uno de los problemas graves que tuvo él con el Lili fue que Cesario Guillermo, él fue Gregorio Villini, fue vicepresidente del presidente Cesario Guillermo en 1878, cuando aquella primera presidencia provisional que tuvo Cesario Guillermo, el vicepresidente de él fue Gregorio Villini. Entonces, él parece que cuando llegó Cesario Guillermo, que vino de Puerto Rico, después que había salido exiliado del país, llegó y parece que él tenía cierto tipo de camaradería, de acercamiento a Cesario Guillermo, y eso fue la cosa que produjo de que Lili atacara, hiciera que el padre Gregorio, que el presidente Gregorio Villini renunciara a la presidencia con tan solo 9 meses estar en el poder. Murió pobre, prácticamente pobre, murió absolutamente aislado, nunca se dedicó a la política después que dejó la presidencia, y fue enterrado con honores. El presidente Lili, quien era presidente en el 1898, cuando él muere, fue enterrado con honores, con la bandera dominicana y los honores que un expresidente de la República se merece. Reiteramos que en el 1998, es un siglo después
de su desaparición física, el presidente Leonel Fernández lo lleva al Panteón Nacional. Es más conocido por la obra que ella Banico, Engracia y Antoñita, que por ser presidente de la República. ¿Qué cosa, eh? Para que lo sepa. Era un poeta, era un literato, era un pedagogo y era un amante de la prensa libre, precisamente por defender la libertad de los periodistas. Los periodistas tienen una deuda con este presidente, por defender esa libertad, por oponerse a los intereses de una oligarquía y de una clase política rancia. Él prefirió renunciar a una presidencia que la ganó de manera muy reñida, de forma legítima, a Nemesio, un nombre raro, este candidato Moya, y se la gana en 1884 y en 1885 está dimitiendo del cargo, de manera que fue un ciudadano honesto, y los políticos honestos a veces tienen problemas serios en los países corrompidos, porque la República Dominicana, el siglo XIX, fue un siglo muy difícil, tan difícil que hubo un jurista dominicano que se hizo famoso cuando escribe una tesis sobre la pena de muerte con la que los políticos dominicanos jugaban, y llegó a decir este jurista que el Código Penal dominicano estaba chorreando sangre, tanta sangre que chorreó la sangre del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, tanta sangre que chorreó a María Trinidad, la sangre, su cabeza también corrió, y la de Duarte se mantuvo ahí porque Duarte estuvo en Venezuela la mayor parte del tiempo, porque también estaba la voluntad, si se le permitía a Santana, eliminarlo. Mira, hay un oyente de Riquillo, el ingeniero Carvajal Ubensi, que casualmente me llama. Él quiere opinar sobre el tema del presidente Francisco Gregorio Villini. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, doctor Dalí. Muy buenas tardes a ese ilustre comunicador que tenía la palabra hace momento. Y muy buenas tardes a toda la región y al país. Este es un medio que se escucha no solamente en lo que es la jurisdicción, en lo que es la región de Riquillo, sino en una gran parte del país. Carvajal, el aporte suyo con respecto a Francisco Gregorio Villini, ¿cuál es? Bueno, de Gregorio Villini, Francisco Gregorio Villini, muy poca gente conoce de la grandeza de ese expresidente de la República. Es bueno acotar que es uno de los presidentes que pasaron por nuestro país después de nuestra vida republicana, que menos tiempo duró como tal, como presidente de la República. En el 1884 al 1885, sin cumplir el año, menos de 10 meses, unos 8 meses y tanto. La razón principal, y es lo que la población, una gran parte de la población, quizás desconozca, y que es bueno que estos medios que ustedes tienen siempre saquen un acápite, una parte para hacer aporte, para enriquecer el acervo cultural no solamente de los suroestanos, de los varoneros, sino también del país. Que la razón principal por la que este ilustre dominicano de aquellos tiempos, presidente de la República, prefirió mejor dejar la presidencia de la República. No todas las personas hacen eso, porque podríamos decir que la clase dominante del momento le pedía a él que impidiera la libertad
de imprenta. Recordemos que la imprenta se destaca básicamente con los primeros mimeógrafos que sirvieron para la reproducción de libros, para la reproducción de periódicos, con lo que llegaba la información, con lo que se masificaba la información y el conocimiento. Entonces, sectores que podemos decir ya oligárquicos del momento, clase dominante, veían en la imprenta un peligro y querían que él prohibiera la imprenta en el país. Él prefirió mejor dejar de ser presidente y no atentar contra las libertades. Bueno, muchas gracias por su información y muy interesante. Vidal, el Carvajal nos dice que él quisiera, si nosotros lo invitáramos el jueves a este programa, porque él quiere hablar sobre la vida de la zona del... Los aportes de Enriquillo, que recordemos que Enriquillo es un pueblo que es el más viejo de todo este litoral, y es tan viejo como Cabral, como Cachón, como Duvergé. Y el aporte de Enriquillo al surgimiento de los demás pueblos de la costa es notable y hay que mantenerlo vivo. Por eso Enriquillo, que tiene la primera parroquia en el 1956, cuando se vive la categoría de parroquia, la Santa Ana, por eso todas las parroquias de las costas son marianas, porque Enriquillo, al ser elevado a la categoría de parroquia, adquiere la parroquia con el nombre de Santa Ana. Sí, Carvajal, mire, nosotros quisiéramos que usted no pare el tema ahí, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que el jueves, ¿verdad, Vidal? Sí. Que el jueves usted venga por aquí para que nos nutra, nos informe, porque hay muchos datos interesantes que nosotros particularmente desconocemos. El tema sería, con el perdón suyo y de los demás hermanos y amigos, el aporte de Enriquillo al surgimiento, fortalecimiento y desarrollo de los demás pueblos costeros. ¿Sí, Enriquillo como pueblo o Enriquillo como hombre, Carvajal? No, Enriquillo como pueblo. Enriquillo como pueblo, perfecto. Enriquillo como pueblo. Correcto. Enriquillo como hombre ahora mismo ha despertado mucho interés. Nunca había visto yo tanto interés nacional por Enriquillo el cacique. Y vamos a esperar que concluya ese proceso que se abrió recientemente para ver la certeza que vamos a tener. Bueno, Carvajal, lo esperamos el jueves por aquí, por el programa, ¿ok? Bien, así será, mi hermano. Bien, un placer, mi hermano, un placer. Fíjense, para el siglo XIX era muy común hablar de prensa, de imprenta. Sí. Y son vocablos muy vinculados, pero era más que por los libros, era por la cuestión periodística, que se le tenía miedo. La prensa en ese tiempo era una prensa aguerrida, la de República Dominicana. Sí, era una prensa aguerrida.